¿Qué esperas de las grandes ciudades? ¿Qué esperas de Milán? ¿Qué esperas de Londres? ¿Qué esperas? Bueno, desde Londres se dirige el aparato, parte del aparato financiero de esa red, pero también desde Londres se dirige todo el esquema de corrupción, saqueo y narcotráfico de Diosdado Cabello, toda la parte financiera, desde Londres, y la dirige uno de los hermanos González de Lán, que fue presidente del Banco Industrial de Venezuela con Hugo Chávez y lo quebró 3 veces, pero lo quebró junto con Julio Borges, su hermano, que son, entre comillas, opositores o de la cúpula opositora, y el general Pérez Arcay, que fue el que puso Chávez. Entre ese grupito, bueno, este señor es el asesor financiero y el que le dirige toda la parte financiera a Diosdado Cabello. Y la gente dice, bueno, Diosdado Cabello o el segundo a bordo del chavismo en Venezuela. No, Diosdado Cabello, el que tiene 280 mil millones de dólares. Que a mí me decían un amigo muy relacionado con el esquema de banca europea, en una ocasión, te estoy hablando hace varios años, me decía, eso es imposible porque esa es la fortuna de los 3 o 4 hombres más ricos del mundo juntas. Hasta el día que cayó preso en los Estados Unidos el Tuerto Andrade, que era el tesorero de Chávez, y el Tuerto Andrade, nada más y nada menos, tenía, el Tuerto Andrade tenía, se le confiscan 100 mil millones de dólares. Entonces, si el tesorero tenía 100 mil millones de dólares entre propiedades, dinero, cuentas, etcétera, entonces el segundo hombre en importancia del régimen, que es Diosdado Cabello, entonces me llamó el amigo, me dijo, sí, tienes razón, sí puede tener 280 mil millones de dólares, la fortuna del ladrón asesino Diosdado Cabello. ¿Pero esto qué es? Pero estas cantidades, vamos, me estás dejando, vamos, hoy voy a tener pesadillas con tanto dinero, 280 mil millones, que eso es Forbes. Bueno, Eso ya la revista Forbes. La deuda externa venezolana era una deuda de 32 mil millones de dólares. No pasaba de eso. Ese era el tope. Y ahorita la deuda venezolana es de 350 mil millones de dólares. ¿Cómo en 20 años multiplicaron la deuda al 2000%? Eso solo tiene una explicación. Saqueo generalizado a un país rico y lo convirtieron del país más rico per cápita de América Latina al más pobre del continente, por debajo del nivel de Haití. Pero eso para la población, porque el régimen sigue siendo muy rico con todo su esquema de ilícitos y criminalidades. Y desde esa riqueza de un régimen, entonces financian este tipo de actividades que violentan la soberanía de los países, como es la infiltración y la contrainteligencia. Ahora mismo, lo único que te puedo preguntar es la única pregunta que ahora mismo tengo desde este espacio, es ¿cuándo van a entregar ese dinero que han saqueado? Porque eso es grave, saquear a un país. Es decir, y te lo voy a preguntar, saquear un país es un delito, sea en el país que sea. Pero parece ser que como todo aquí se mueve con el dinero, pues nadie va a hacer nada. Entonces te voy a preguntar, ¿van a ir a la cárcel? ¿Toda esta gente acabarán pagando todo el daño de verdad? O sea, y que os han tenido que trasladar de país porque os quieren quitar del medio. O sea, es que prácticamente Mira, revienta eso. yo sí estoy convencido que en algún día van a pagar, y sobre todo por ese esquema de a nivel mundial de reacción de la ciudadanía contra las izquierdas, contra la corrupción, contra el bandidaje, del que no ni se enteran las clases políticas. Y cuando hablo de esto, te voy a poner ejemplos de Madrid. Tú ves en la Plaza de Toros, a los izquierdistas que eran tan antitoros, porque se quedan para la rumba siguiente, pero está bien, en la Plaza de Toros de Madrid, entonces ves a algunos miembros del gobierno socialista hasta ahora socialista, ojalá cambie próximamente,
del gobierno socialista español con los, entre comillas, miembros de la oposición venezolana, de la cúpula opositora venezolana. Pero tú sabes que desde esa cúpula opositora venezolana también se persigue a gente de la resistencia. Tú entrevistaste a Jorge Brat. A Jorge Brat, el régimen de Maduro, el régimen Chávez Maduro lo perseguía en Bogotá por medio de la oficina de Julio Borges, el supuesto canciller opositor. A Jorge Brat. Y yo lo ayudé. Nos sentamos días a armar el expediente, los elementos probatorios, la narrativa del expediente para que fuera consignado en Fiscalía Colombiana. No era ni siquiera el régimen directamente, sino por intermedio de otra de sus herramientas, porque la cúpula opositora en Venezuela se convirtió en otra herramienta. Conspiraciones militares para derrocar a una tiranía ilegítima han existido, y en la mayoría, ¿quién las ha entregado? La misma cúpula opositora, o Guaidó, o Borges, o Leopoldo López, o Capriles, o Rosales, o Henry Ramos, cualquiera de ellos. Es increíble que un héroe de Venezuela, preso político, y me refiero a mi hermano el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, no está en la lista. Al único que ha tenido una operación militar exitosa para derrocar al régimen, el único en 23 años, preso en las mazmorras del régimen, pero logró tomar la guarnición militar más importante de Venezuela, entre otras acciones. Y no está en la lista de presos políticos que está en la Asamblea Nacional de Guaidó, porque ellos dicen que eso es un preso común de rebelión y incluso hasta le dicen de robo de armas. No es posible que un intento de derrocar por la vía de la fuerza a un régimen criminal, estos señores dicen que no es un preso político, ni él ni los que actuaron en esa operación. Eso es inmoral, cuando es un hombre que está sembrado en el corazón de la ciudadanía por su valentía y por su planteamiento de regresar a un esquema democrático, y evidentemente la única forma de salir de ese régimen es por la vía de la fuerza. Relato escalofriante. O sea, alguien que pretende finalizar con eso y lo llaman preso común. O sea, vamos. Entonces no es preso político, según la cúpula opositora. Según la cúpula, o sea, no según nosotros, según la cúpula, este señor está en una mazmorra y como siempre los... Bueno, hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que vuelvo y te repito, la comisión, no la comisionada, la comisión, porque la comisionada Bachelet es una cosa y la conformación de los integrantes de esa comisión es otra, de otros países. Le dio el estatus de preso político, le dio una orden a esa Asamblea Nacional, entre comillas, de Guaidó, y no la acataron. Pero no es nada más eso, Juan, más grave todavía, más grave aún. En Venezuela existen dos presidentes, ambos ilegítimos, por distintas razones. Existen tres parlamentos, el de Guaidó, el de Maduro y la Asamblea Constituyente, que no la terminan de disolver. Ahí la tienen como un parapeto sin disolver. Tres parlamentos. Tiene tres tribunales supremos de justicia, el del régimen y los dos tribunales legítimos en el exilio. Digo dos porque se dividieron en dos. Y tiene dos fiscales, ambos criminales. Entonces en Venezuela no existe institucionalidad de ningún tipo. Pero esa anarquía y esa locura le sirve al régimen para mantenerse en el poder y para seguir operando en lo internacional.